Capítulo 321. Te vengaré. Los 3 hombres restantes se pusieron de rodillas al instante y temblaron. Sabían que la familia Velázquez era lo suficientemente cruel como para eliminarlos. El verdadero jefe de la familia era Lucía en lugar de Cristian. Lucía ordenó: «Encárguense del señor Velázquez y déjenme el resto a mí». Le lanzó una última mirada al pálido Cristian antes de girar sobre sus talones para marcharse. Tras salir de la habitación, Lucía llamó a su hermano Wilfredo. Estaba claro que necesitaría la ayuda de la familia Jaramillo para resolver el problema, ya que la familia Velázquez no era capaz de vengarse. Wilfredo se dirigió de inmediato a la residencia de los Velázquez tras recibir su llamada. La ira lo invadió al ver a Teobaldo tumbado en la cama. «Lucía, ¿quién fue el hombre que golpeó a Teo? ¿Por qué no me lo contaste antes?» «Tío Wilfredo, tienes que vengarme. Fue Jaime quien me lició. Voy a ser un lisiado por el resto de mi vida». Teobaldo se lamentó. Rompió a llorar al ver a Wilfredo en persona. Wilfredo era solo unos años mayor que Teobaldo, y los chicos prácticamente habían crecido juntos. Eran muy unidos el uno con el otro. Al escuchar el llanto de Teobaldo, Wilfredo sintió que le dolía el corazón. «Teo, no te preocupes. Seguro te vengaré. Tío Wilfredo, fue culpa de Josefina que Jaime me golpeara. Tienes que capturarla para que pueda descargar mi ira en ella», añadió Teobaldo. «No hay problema. Déjamelo a mí». Wilfredo le dio una palmadita en el hombro para reconfortarlo. Lucía no compartía sus sentimientos. «Willy, no le hagas caso. Josefina es la hija de Gonzalo Serrano, el hombre más rico de Ciudad Higuera. Si la capturan, de seguro que armará un escándalo. Solo tenemos que capturar al bastardo que golpeó a Teo. No causes más problemas», aconsejó. «Déjalo en mis manos, Lucía». «¿Y qué si es el hombre más rico de Ciudad Higuera? Debería sentirse honrado de que Teo se interese por su hija». Wilfredo no se inmutó. Procedió a hacerle algunas preguntas a Teobaldo antes de marcharse. Lucía no dijo nada. «Al ver a mi hijo en semejante estado, debería dejarlos en paz». Por desgracia, esa fue la razón por la que la familia Velázquez fue borrada de la existencia. De vuelta a Arboledas, Jaime seguía trabajando duro para elaborar las pastillas revitalizantes. No tenía ni idea de que la familia Velázquez había enviado a alguien a ocuparse de él. Aunque lo supiera, no podía molestarse. Tardó 24 horas en elaborar 100 pastillas revitalizantes. Tomás montaba guardia fuera de su habitación cuando estaba ocupado en ello, mientras Josefina se aburría y acudía a Fabiola y Yasmín para pasar el tiempo. «¿Josefina no ha regresado todavía?», le preguntó Jaime a Tomás mientras miraba el cielo nocturno. «Señor Casas, la señora Serrano llamó hace un rato para informarnos que volverá después de la cena». «Ahora está con las hermanas Agastume», respondió Tomás de forma amable. «Ya veo». Jaime asintió en señal de reconocimiento. Era normal que Josefina pasara un tiempo divirtiéndose con ellas, ya que hacía años que no se veían. Justo cuando Jaime y Tomás estaban a punto de irse a cenar, el móvil sonó de repente. Jaime sacó su móvil y se dio cuenta de que era una llamada de Arturo. Le pareció extraño que Arturo lo llamara a esa hora. Arturo rara vez lo contactaba de forma directa. Tras conectar la llamada, se escuchó la voz ansiosa de Arturo. «Señor Casas, estamos en problemas. Grandes problemas». Jaime estaba atónito. «Señor Gómez, ¿qué pasó? Cálmese y explíquese despacio. El monasterio La Aureola está en problemas. Por favor, vuelva ahora», suplicó Arturo. El miedo en su voz temblorosa era inconfundible. «De acuerdo. Volveré ahora mismo», prometió Jaime y colgó el móvil. Su expresión se volvió gélida. «Señor Casas, ¿qué pasó?
Preguntó Tomás de forma cuidadosa. Había notado algo raro en la expresión de Jaime. El abad Erasmo tiene problemas. Tengo que volver ahora, así que quédate aquí con Josefina y protégela, dijo Jaime y luego se dirigió a su habitación para hacer las maletas. Capítulo 322. El monasterio de Laureolas en problemas. ¿Debo ir contigo en lugar de quedarme?, preguntó Tomás. No es necesario. Recuerda, protege a Josefina. Estoy seguro de que la familia Velázquez no dejará escapar el asunto, dijo Jaime. Justo después de decir eso, tomó su chaqueta y salió corriendo. Jaime pisó a fondo el acelerador del auto. Durante el trayecto, todo su ser se volvió gélido. René era un ser raro que poseía un componente helado. Si lograba entrar en el reino celestial, se convertiría en un ser poderoso. Sin embargo, Jaime no era capaz de llevarla al reino celestial por el momento. Por ahora, solo podía modificar su cuerpo para que pudiera mejorar. En lugar de modificar su cuerpo de forma imprudente, Jaime se dirigía al monasterio para absorber su energía helada de vez en cuando. Su componente era raro. Como el monasterio Laureola estaba en peligro, Jaime no podía evitar preocuparse por René. Podía tener un constituyente helado, pero le resultaba imposible controlar la energía helada dentro de su cuerpo. Al igual que las jóvenes normales, no podría defenderse si se viera en apuros. Con ese pensamiento en mente, Jaime aceleró sin dudarlo. El auto aumentó la velocidad mientras se dirigía al monasterio Laureola. Cuando Jaime llegó al pie del monasterio Laureola, era casi medianoche. El cielo estaba negro. El tiempo era bastante sombrío, ya que iba a llover pronto. Después de aparcar el auto, Jaime se dirigió a la cima de la montaña. Como era un cultivo de energía de nivel 9, tenía un oído y una visión superiores. Antes de que pudiera llegar a la cima de la montaña, un rayo cayó del cielo. Lo que siguió fueron gotas de lluvia del tamaño de un guisante. Jaime no se vio afectado por la lluvia, ya que había una tenue niebla que protegía su cuerpo. Antes de que las gotas pudieran caer sobre su cuerpo, se evaporaban en lugar de empaparlo. Justo antes de llegar a la cima de la montaña, Jaime vio a algunos guardias en el camino. Obvio, alguien había fallecido en el monasterio Laureola. Sin embargo, Jaime no sabía quién era. Aceleró y pasó por delante de los guardias. Al llegar, Jaime se sorprendió por el claro olor a sangre. Estaba lloviendo mucho, pero el olor aún permanecía en el ambiente. Estaba claro que mucha gente acababa de perecer ahí. Al mirar los charcos de agua de lluvia bajo sus pies, se dio cuenta de que estaban teñidos de rojo. El agua de lluvia carmesí se juntó antes de fluir montaña abajo. En el exterior del monasterio Laureola, docenas de investigadores vestidos con impermeables revoloteaban como abejas ocupadas. Al verle, algunos se adelantaron al instante para bloquear su avance. ¿Quién eres? No puedes entrar. Apártense de nuestro camino. De repente, dos figuras salieron corriendo del monasterio Laureola. No eran otros que Arturo y Gael. Tras caminar hacia Jaime con brío, saludaron de forma respetuosa. Señor Casas. Los investigadores se quedaron boquiabiertos. Jaime era un joven de 20 años, pero tanto el alcalde como un alto funcionario del gobierno estatal retirado le habían tratado con gran respeto. Jaime asintió con la cabeza antes de dirigirse al monasterio Laureola con Arturo y Gael. En el interior del recinto del monasterio había docenas de cadáveres tirados en el suelo. Eran monjes, todos discípulos de Erasmo. Jaime reconoció a la mayoría de ellos, ya que se los había encontrado cada vez que iba al monasterio de Laureola a absorber la energía helada de René. Se agachó para mirar las heridas de los cuerpos de los monjes. El culpable los había matado aplastándoles la garganta. Había 5 heridas en el cuello de cada monje, con la sangre goteando continuamente. ¿Dónde está el abad Erasmo?,
Preguntó Jaime. Está dentro, respondió Arturo. Condujo a Jaime al vestíbulo del monasterio. Tras entrar en el vestíbulo, la figura de Erasmo apareció a la vista. Se había desplomado en el suelo con los ojos muy abiertos. Su cuerpo ya se había vuelto rígido. Capítulo 323. Lunático. El abad Erasmo murió con los ojos abiertos. Intenté cerrarle los ojos, pero fue en vano, informó Arturo con tristeza. Ni siquiera se atrevió a mirar en dirección a Erasmo. Jaime se puso de rodillas y acarició el rostro de Erasmo. Abad Erasmo, no te preocupes. Te vengaré. Cuando retiró sus manos, los ojos de Erasmo se cerraron de golpe. Poniéndose en pie, Jaime echó un vistazo a la sala. No había más cadáveres a la vista, así que preguntó. ¿Dónde está la hija del abad Erasmo, René? Arturo negó con la cabeza. Gael, sin embargo, separó los labios para explicar. No sabemos dónde está. Nos apresuramos a venir aquí después de recibir la noticia y aislar la escena. No había nadie más aquí. Nos aseguramos de que nadie tocara la escena. Arturo apretó los dientes y declaró. No puedo creer que un lunático haya matado a todos en el monasterio. ¿Quién pudo ser? Jaime tenía un sospechoso en mente, pero no reveló sus pensamientos ya que no había ninguna prueba que vinculara al sospechoso con el espantoso incidente. No se preocupe, señor Gómez. Le pedí a la División de Investigación Criminal que investigue el asunto a fondo. Creo que pronto encontraremos al culpable, prometió Gael. La angustia en su voz era evidente. Señor Landero, deje de investigar el asunto. Los humanos corrientes no pueden encontrar nada. Déjelo en mis manos. Jaime sabía que eso lo había hecho alguien que poseía habilidades que iban más allá de las personas normales. Gael se quedó atónito, pero recuperó la compostura y miró a Jaime. Asintiendo, dijo. De acuerdo. Pediré a los investigadores que se vayan. Justo después de decir eso, se escuchó una conmoción en el exterior. Jaime y el resto salieron corriendo para ver a Leónidas discutiendo con los investigadores. Su bata estaba completamente empapada. Déjenlo entrar. Gritó Jaime. Los investigadores se quedaron asombrados, pero le abrieron paso a Leónidas. Después de todo, Gael estaba al lado de Jaime. Erasmo. Erasmo, Leónidas se lamentó mientras corría hacia el monasterio. Jaime sintió que le dolía el corazón al ver la miseria de Leónidas. Tanto Jaime como Arturo se dirigieron al vestíbulo tras él, mientras que Gael se quedó fuera para despedirle a los irrelevantes. Les advirtió que no debían soltar ni una palabra sobre los acontecimientos de aquel día. Erasmo, Erasmo. Despierta. Despierta. En el interior de la sala, Leónidas rodeó con sus brazos el cuerpo de Erasmo y rompió a llorar. Jaime y los demás se apartaron en silencio. Nadie dijo ni una palabra, pues cualquier intento de consuelo era inútil. Después de llorar durante un largo rato, Leónidas dejó el cuerpo de Erasmo en el suelo. Una intención asesina apareció en su mirada mientras apretaba la mandíbula y exclamaba. Darío, somos enemigos desde hoy. No pararé hasta quitarte la vida. Al escuchar el nombre de Darío, Jaime confirmó su suposición. Hacía tiempo que había empezado a sospechar de Darío. Como había matado a Falco y se había llevado la brújula estrella, Darío no lo habría dejado pasar. Después de todo, la brújula estrella era un objeto mágico raro. Jaime no tenía ni idea de que Darío fuera tan cruel como para acabar con todo el monasterio en lugar de acudir a él para vengarse. Abad Leónidas, ¿cómo sabe que fue Darío? Preguntó Arturo. Leónidas gritó entre dientes apretados. Fue Otto quien me informó de ello. De lo contrario, no habría llegado tan rápido. Después de que matáramos a Falco,
Otto convenció a Darío de que matara a todos en el monasterio Laureola para vengar a su discípulo. Luego me informó de la masacre para que me ocupara del desorden. Eso es una locura. ¿Cómo pudo hacer eso un monje? Gael apenas podía ocultar su asombro. Capítulo 324. Vivir 100 años más. ¿Sabes dónde está René? Preguntó Jaime. Fue capturada y llevada al monasterio fantasma. La rescataré una vez que le dé a Erasmo un entierro adecuado. Leónidas recogió de a poco el cuerpo sin vida de Erasmo en sus brazos y se giró para enterrar el cadáver en el patio trasero. Sin embargo, Jaime extendió la mano para detenerlo. Abad Leónidas, deje que los demás se encarguen del funeral del abad Erasmo. Llévame al monasterio fantasma ahora mismo. René estará en grave peligro si tardamos demasiado. Leónidas hizo una breve pausa antes de asentir. De acuerdo, te llevaré allí ahora mismo, aceptó y colocó de forma cuidadosa el cuerpo de Erasmo en el suelo. Señor Gómez, señor Landero, les dejaremos el resto a ustedes. Gritó Jaime a los hombres. Cuidado, señor Casas. Contestó Arturo. Sin más preámbulos, Jaime y Leónidas se embarcaron en su búsqueda para salvar a René. El monasterio fantasma estaba situado en la cima de una montaña traicionera, donde la población era escasa. Por lo tanto, el monasterio rara vez tenía visitantes y era un marcado contraste con su famoso homólogo, el monasterio Laureola. Con Leónidas a la cabeza, llegaron al pie de la montaña al amanecer. Jaime se quedó mirando la alta montaña y el denso bosque que la cubría, con sus ojos brillando con intención asesina. La cima de la montaña estaba envuelta en una espesa niebla, producto de la intensa lluvia de la noche anterior. Sin embargo, eso no disuadió a Jaime y a Leónidas, que siguieron adelante y desaparecieron en la niebla blanca. Mientras tanto, en el monasterio fantasma, varios monjes de aspecto feroz limpiaban con lentitud el monasterio. A pesar de su engañoso atuendo, eran asesinos despiadados que habían huido a las montañas para evadir la ley. Hicieron del monasterio fantasma su refugio y vivían bajo la apariencia de monjes. Un hombre con túnica se encontraba en la sala principal. No era otro que el actual prior del monasterio fantasma y el traidor del que había hablado Leónidas, Otto. Falcón era su discípulo. Era la hora del sermón de la mañana, pero la mente de Otto estaba en otra parte mientras se agachaba junto a la pared para escuchar la situación detrás del monasterio. En una habitación secreta en la parte trasera del monasterio, Darío, que ya había pasado los 70 años, miraba lascivamente a René. Acurrucada en posición fetal en la cama, René intentó esconderse de la mirada lasciva del barbudo. Sus ojos se llenaron de temor al contemplar al loco que tenía delante. La noche anterior, René había vuelto a su habitación después de la cena. Justo cuando estaba a punto de retirarse por la noche, escuchó una conmoción fuera de su habitación. Parecía una refriega. Como le generó curiosidad, abrió la puerta para investigar, pero se quedó inconsciente de inmediato. Cuando volvió en sí, René se encontró en una habitación ajena. Tu piel es tan blanca como el marfil. Incluso puedo ver las delicadas venas debajo de ella. Qué apropiado para alguien que tiene un constituyente helado. Puede que haya perdido la brújula estrella, pero conseguí algo aún más precioso. ¡Qué ganga! Darío miró a René, con su rostro curtido y radiante de alegría y emoción. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me secuestraste? Preguntó René. Intentó parecer tranquila, pero el temblor de su voz la delató. Oh, querida, no tienes que preocuparte. Te prometo que no te mataré. Solo tienes que quedarte a mi lado para siempre. Gracias a tu constituyente helado, puedo vivir 100 años más si tú y yo nos fundimos en uno. La lengua de Darío salió para lamerse los labios agrietados. La lujuria en sus ojos obligó a René a alejarse de él. No te acerques a mí, o mi padre nunca te perdonará. De seguro te matará.
René seguía sin enterarse de la muerte de Erasmo. ¿Tu padre? ¿Matarme? ¡Qué chiste! Darío estalló en una estridente carcajada. Tu padre ya es un cadáver. ¿Cómo va a matarme? ¿Con su espíritu? Aunque su fantasma vuelva a perseguirme, lo derrotaría en segundos. René se quedó atónita ante esa información. ¿Asesinaste a mi padre? Bueno, ¿cómo crees que te pude traer aquí si no fue matando a ese viejo? Se burló Darío. Abrumada por la conmoción, René cayó en un estupor durante una fracción de segundo. Sin embargo, se recuperó con rapidez y juró vengarse. Te mataré. Te mataré, juró, con los ojos ardiendo de furia. Capítulo 325. Ven a mí. No había ninguna señal de miedo en el rostro de René. Impulsada por la ira, se abalanzó sobre Darío. Por desgracia, no era más que una chica normal que no era rival para Darío. Con una fuerte bofetada, René salió volando hacia atrás. Si quieres matarme, será mejor que me obedezcas. Sírveme bien y fusiónate conmigo, entonces quizás tengas la oportunidad de cortarme el cuello. Luego de eso, Darío se abalanzó sobre René como un leopardo lo haría con su presa. Animal. Suéltame. René luchó para liberarse de su agarre. Un gran trozo de la camisa de René fue arrancado. Del otro lado, Jaime y Leónidas estaban corriendo hacia la montaña. Jaime se movía tan rápido que Leónidas apenas podía seguir su ritmo. Pronto, el monasterio fantasma apareció ante ellos. Jaime sintió que su corazón se hundía al ver el edificio en ruinas. ¿Quién iba a estar en un monasterio tan destartalado? Señor Casas, este monasterio era un monasterio abandonado antes de que Darío se hiciera cargo de él y lo llamara monasterio fantasma. Todos los monjes que residen aquí son criminales irredentos que vinieron aquí para escapar de la prisión, explicó Leónidas. Jaime asintió en señal de comprensión. Eso significa que puedo matar a todos los del monasterio sin sentirme culpable. Con eso en mente, irrumpió en el monasterio. Los monjes que habían estado limpiando se quedaron atónitos al ver a Jaime y a Leónidas en la entrada del monasterio. Nadie visitaba nunca ese desolado lugar, así que la visión de dos extraños hizo que los monjes se pusieran en guardia. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en el monasterio fantasma? Interrogó un monje mientras apuntaba con el extremo de una escoba a Jaime y Leónidas. Otto escuchó la estruendosa voz del monje desde donde se encontraba en el vestíbulo y se apresuró a acercarse. En cuanto vio a Leónidas, Otto sonrió. Señor, no esperaba que viniera tan rápido. ¿Arreglaste ya el funeral de Erasmo? Otto, traidor. Juro que te mataré hoy mismo. La rabia se apoderó de Leónidas cuando vio a Otto. Explotó de ira y corrió contra el sonriente prior. Sin embargo, Jaime interceptó el ataque de Leónidas y exigió. ¿Dónde está René? Sé que la secuestraron. ¿Dónde la tienen? La única razón por la que Jaime había retenido a Leónidas era para averiguar el paradero de René. Otto le lanzó una mirada desdeñosa a Jaime y contraatacó con una pregunta propia. ¿Quién eres tú? No eres más que un joven insignificante. ¿Cómo te atreves a irrumpir aquí? Otto había supuesto que Jaime era discípulo de Leónidas debido a su corta edad. Jaime mostró la brújula estrella en sus brazos y desafió. Fui yo quien mató a tu discípulo, Falco. También fui yo quien le arrebató la brújula estrella de sus manos moribundas. Si quieres vengarte de tu amado discípulo, ven por mí. La visión de la brújula estrella encendió la ira de Otto. La visión de la brújula estrella encendió la ira de Otto. Así que fuiste tú quien asesinó a mi discípulo. Me aseguraré de que estés a 2 metros bajo tierra antes de que acabe el día. Escupió con rabia. Un aire de malicia rodeó a Otto mientras ordenaba. Maten a ese hombre y recuperen la brújula estrella. Haciendo caso a su orden,
Los monjes enseñaron los dientes y se lanzaron hacia Jaime. Sin inmutarse, Jaime levantó la mano para rechazarlos cuando de repente escuchó el grito aterrorizado de una niña. Aunque era un grito suave, Jaime pudo escucharlo con claridad. Después de todo, su percepción auditiva era ahora mucho mejor que la de un humano promedio. El grito había llegado desde la parte trasera del monasterio. Jaime estaba seguro de que era la voz de René, lo que solo podía significar una cosa: René estaba en peligro. Abad Leónidas, reténlos mientras yo salvo a René. Luego de eso, Jaime se abrió paso entre los monjes y corrió hacia el vestíbulo. Deténganlo. El chillido desgarrador de Otto atravesó el aire mientras extendía una mano para bloquear a Jaime. Traidor. Ya es hora de que venga a mis seguidores. Leónidas blandió su bastón y se abalanzó sobre Otto. Con Otto preocupado, Jaime aprovechó la oportunidad para irrumpir en el pasillo y derribar la puerta de madera de la habitación oculta. Capítulo 326. Cultivador. La puerta de roble se hizo añicos. Un anciano de barba desaliñada apareció en el campo visual de Jaime. Se cernía sobre René, que solo llevaba puesta la ropa interior. Sorprendido por el ruido, Darío se dio la vuelta para ver a un joven desconocido junto a la puerta. Sus tupidas cejas se juntaron. Jaime, sálvame, sálvame, suplicó René al ver a Jaime. Se apresuró a tapar su cuerpo con la manta para proteger su pudor. ¿Quién eres, chico? ¿Conoces las consecuencias de irrumpir en el monasterio fantasma? Darío gruñó de forma amenazadora. Yo fui quien asesinó a tu gran discípulo y robó la brújula estrella. Ven y recupérala si puedes, se burló Jaime mientras presentaba la brújula estrella. La expresión de Darío se iluminó al instante cuando puso sus ojos en la brújula estrella. Tienes agallas, chico. Ya que viniste a mí por tu propia voluntad, acabaré con tu patética vida hoy mismo. Con sus palabras aún suspendidas en el aire, la túnica de Darío ondeó detrás de él a pesar de la falta de viento. Le lanzó un puñetazo a Jaime. Los ojos de Jaime brillaron con frialdad al clavarse en Darío. Su intimidante aura se arremolinaba a su alrededor, cantando la promesa de la muerte. Criminal desvergonzado, en nombre de los cielos, me aseguraré de que recibas tu castigo. Luego de eso, la energía espiritual fluyó desde el núcleo de Jaime hasta su puño, envolviéndolo en una luz dorada. Darío se quedó atónito. La conmoción se reflejó en sus ojos, pero su puño no vaciló mientras seguía volando hacia Jaime. En su lugar, inyectó más energía interna en el puño. Con un estruendo ensordecedor, una fuerza barrió la habitación y causó estragos. Darío retrocedió 3 pasos antes de recuperar el equilibrio. Tenía todo el brazo entumecido por el impacto. Jaime, por el contrario, no se vio afectado en absoluto mientras miraba a Darío con desprecio. Darío no pudo ocultar su asombro. Nunca imaginó que un joven como Jaime poseyera un poder tan grande. ¿Eres un cultivador? Preguntó Darío con los ojos entrecerrados. No me extraña que te atrevas a desafiarme. Darío pudo identificar la identidad de Jaime de un golpe. Parecía que el joven había entrenado con cultivadores. También Jaime se sintió sorprendido por la agudeza y la habilidad de Darío. Si Jamie no hubiera alcanzado el nivel 9 de cultivo de energía, el ataque anterior podría haber acabado en empate. Ahora que sabes de lo que soy capaz, ¿por qué no pides clemencia? Bromeó Jaime, impasible. Eres demasiado arrogante, chico. Rió Darío, solo eres un simple cultivador, y resulta que he absorbido tu energía para mi propio uso. La risa de Darío cesó de forma brusca. Saltó al aire y extendió los dedos. Sus dedos se transformaron en garras y lanzaron un tajo a Jaime. Jaime esquivó ágilmente el ataque y agarró la muñeca de Darío. Para sorpresa de Jaime, el anciano no intentó escapar de su agarre. Era como si Darío hubiera querido que eso ocurriera.
En su lugar, Darío imitó las acciones de Jaime y agarró también la muñeca de éste. Los dos hombres forcejearon entre sí, cada uno tratando de dominar al otro con su energía interna. Las comisuras de los labios de Darío se curvaron hacia arriba en una sonrisa de satisfacción. Poco después, Jaime sintió que su energía espiritual se precipitaba desde el centro de su cuerpo hacia su brazo como un tsunami. La energía espiritual fluyó hacia su brazo y a través de las puntas de los dedos de Darío mientras el hombre mayor absorbía la energía de Jaime. La expresión de Jaime cambió a una de preocupación. Nunca esperó que Darío tuviera una habilidad tan impresionante. ¿Quién iba a pensar que un joven como tú tendría una energía espiritual tan palpitante? Tendré que saborear esta sensación. Darío soltó una carcajada, era evidente que estaba satisfecho de sí mismo. Cuando Jaime sintió que su energía espiritual era absorbida, tuvo una epifanía. Dado que puedo absorber el cultivo de todas las cosas con la técnica de enfoque, ¿significa eso que también puedo robar la energía espiritual de una persona? Capítulo 327. Atracción astral. Con esa revelación, Jaime aplicó la técnica de enfoque, y el flujo de energía espiritual se detuvo de forma brusca. Luego, un vórtice intangible se formó en el núcleo de Jaime y atrajo la energía hacia su centro. La marea cambió cuando la energía espiritual, incluida la de Darío, volvió a brotar hacia Jaime. El rostro de Darío se tornó de un blanco espantoso cuando sintió la pérdida de energía. Sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. ¿Cómo aprendiste la atracción astral?, exclamó Darío con inquietud. Darío podía sentir cómo la energía se drenaba por sus miembros mientras gravitaba de forma natural hacia Jaime. Luchó por escapar, pero Jaime era como un enorme imán, y Darío era el metal que se pegaba a él. Los músculos de Darío se enflaquecieron con rapidez, y se precipitó en un abismo de terror no adulterado. Al cabo de 10 minutos, Darío no era más que piel y huesos. Sus ojos se salían de sus órbitas y su expresión de miedo estaba congelada. El resto de su cuerpo se había arrugado hasta quedar irreconocible. Jaime soltó su agarre y Darío se desplomó en el suelo con un ligero golpe. Sus rasgos ya no eran humanos, y ni un solo gemido escapó de los agrietados labios de Darío en sus últimos momentos. Jaime estaba asombrado por los cambios en su cuerpo. Podía sentir que sus habilidades se hacían más fuertes, y cada fibra de su ser zumbaba con la energía extra. Nunca pensó que la técnica de enfoque pudiera utilizarse de esa manera, y fue un descubrimiento fascinante para Jaime. Jaime, llamó René con timidez. La voz de René sacó a Jaime de sus pensamientos. Se quitó la chaqueta y la colocó sobre el frágil cuerpo de René. Para cuando Jaime acompañó a René fuera de la sala, Leónidas y Otto seguían enfrascados en la batalla. Ambos hombres estaban empapados de sudor y los cadáveres de los monjes estaban esparcidos por todo el lugar. Los dos hombres estaban ya al límite. Cada asalto que desencadenaban mermaba su energía, pero apretaban los dientes y seguían adelante, conscientes de que un momento de descuido podía costarles la vida. Maestro Leónidas. René gritó cuando vio a Leónidas. Las lágrimas corrieron por su delicado rostro. Con su padre muerto, Leónidas era ahora la única familia de René. Al escuchar su nombre, Leónidas se volteó para mirar a René. Su corazón se llenó de alivio cuando vio que René estaba ilesa. Otto tuvo una sensación de presentimiento cuando vio a Jaime y a René de pie, uno al lado del otro. Mientras Leónidas estaba distraído, Otto le lanzó un golpe a Leónidas y se preparó para huir. Leónidas blandió su bastón hacia Otto para parar el ataque, pero ya era demasiado tarde. El grito horrorizado de René llenó el lugar al ver cómo la lanza de Otto se acercaba al pecho expuesto de Leónidas. Jaime aprovechó su energía y, con un movimiento de muñeca, un rayo de luz blanca golpeó el brazo de Otto. La piel de Otto se abrió y perdió el agarre de la lanza.
En el mismo instante, el bastón de Leónidas se estrelló contra la cabeza de Oto. La sangre salió a borbotones de la boca de Oto, que cayó al suelo sin poder levantarse. Traidor, me encantaría ver cómo intentas escapar esta vez. Bramó Leónidas al postrado Oto. Por favor, ten piedad de mí. Me equivoqué. Darío me obligó a hacerlo, no fue mi culpa. Por favor, no me mates, por favor. Oto se arrastró a los pies de Leónidas, suplicando por su vida. Una escoria como tú merece ir al infierno, ¿cómo te atreves a codiciar la vida? Luego de eso, Leónidas dirigió una contundente patada a la cabeza de Oto. La cabeza de Oto se abrió en el impacto, y su contenido salpicó el suelo. Vacío de energía, las piernas de Leónidas se dieron bajo él y se desplomó en el suelo. Capítulo 328. El viaje. Maestro Leónidas, René corrió hacia Leónidas y lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien, René? Preguntó Leónidas con preocupación en sus ojos. Estoy bien. Pero mi padre, su voz se cortó al empezar a sollozar en cuanto pensó en su padre. Leónidas dejó escapar un suspiro. Justo en ese momento, Jaime caminó hacia Leónidas. Con un solo movimiento, levantó a Leónidas y canalizó algo de energía espiritual en el cuerpo de éste. En un instante, Leónidas sintió que una ola de fuerza inundaba su cuerpo. Gracias, señor Casas, por todo lo que ha hecho por nosotros. Nunca lo olvidaremos, dijo Leónidas cuando se disponía a arrodillarse ante Jaime, y René le siguió. Sin embargo, antes de que las rodillas de ambos entraran en contacto con el suelo, Jaime los detuvo. Abad Leónidas, por favor, no se arrodille. Es el destino el que nos ha unido. Además, René también me ha ayudado mucho. Si no fuera por la ayuda de René, Jaime habría necesitado mucho más tiempo para cultivar sus habilidades. La energía helada atrapada en su cuerpo ayudó a acelerar todo el proceso. Luego de eso, los tres bajaron la montaña y llegaron al monasterio Laureola. El lugar ya había sido despejado y limpiado, y no había ni una sola alma allí. Sin embargo, algo era diferente. Se podían ver más de 10 lápidas en la zona abierta detrás de la sala principal. René no pudo aguantar más y rompió en sollozos al verlas. Los cuerpos enterrados allí eran los de sus alumnos de último año y de tercero con los que había crecido. Cuando aún vivían, algunos de sus mayores solían cuidarla y adorarla. Por desgracia, todos ellos se habían convertido en cuerpos fríos y sin vida que estaban enterrados bajo tierra. La tumba más grande en comparación con el resto estaba situada en la parte delantera. El cuerpo de René tembló cuando se acercó a ella y se agarró con fuerza a la lápida. Papá. Por favor, sal. Soy René. Por favor, llámame por mi nombre como solías hacerlo. Estoy aquí. Por favor, el agarre de René era tan fuerte que la superficie áspera de la lápida rompía la piel de sus dedos. Los ojos de Leónidas se enrojecieron al ver sus acciones, y quiso ayudar a René a levantarse. Sin embargo, Jaime impidió que Leónidas lo hiciera porque sabía que René necesitaba desahogarse. Después de 30 minutos, René acabó por calmarse al aceptar por fin el hecho de que su padre había muerto. Abad Leónidas, René, ¿qué piensan hacer ahora? Si necesitan un lugar donde quedarse, puedo hacer arreglos para ustedes en Ciudad Higuera, sugirió Jaime. Pensó en el estado del monasterio Laureola y en la pobre René, que había perdido su hogar. Leónidas no dijo nada, solo se limitó a mirar con lástima a René. René se encontró con sus ojos y le dijo a Jaime: Ahora solo tengo al maestro Leónidas. Donde él vaya, iré yo. Señor Casas, no se preocupe por nosotros. Llevaré a René conmigo mientras exploramos el mundo. No dejaré que la lastimen mientras viva. Muy bien. Ya que así lo decidieron, no lo forzaré, respondió Jaime mientras sacaba la brújula estrella. Continuó, René,
toma esto. Cuando vuelvas a sentirte mal por la energía helada que tienes dentro, usa la brújula estrella para sacar esa energía. Una cosa más, mientras no vayas a lugares con fuerte energía helada, no habrá una recaída en poco tiempo. Después de eso, Jaime puso la brújula estrella en la mano de René. Jaime. Este es tu objeto mágico. No puedo aceptarlo, exclamó René. Sabía lo mucho que significaba ese objeto mágico para Jaime porque había matado a Falco por él. Solo tómalo. En mis manos es un objeto mágico más, pero en las tuyas puede salvarte la vida. Si nos volvemos a encontrar, te ayudaré a liberar tu potencial cuando sea lo suficientemente fuerte, dijo Jaime mientras sonreía al tiempo que le acariciaba la cabeza. René permaneció en silencio, sujetando con fuerza la brújula estrella contra su pecho. Los tres siguieron su camino después de bajar de la montaña. Jaime miró la silueta de René y Leónidas mientras los dos caminaban en la otra dirección. En ese momento, Jaime no sabía que su decisión de darle a René la brújula estrella la salvaría en innumerables ocasiones en el futuro. Capítulo 329. Una amante. En el Hotel Arboledas, Josefina le preguntaba algo a Tomás. Tomás, dime la verdad. ¿Dónde está Jaime? De verdad no lo sé, señora Serrano. Me dijo que había algunos asuntos urgentes, y se fue justo después. Respondió Tomás con impotencia. ¿Por qué no ha vuelto aún si se fue anoche? Ni siquiera puedo contactarlo. ¿Le pasó algo malo? Preguntó Josefina. La preocupación se reflejaba en su rostro. Quizá tenga una amante por ahí. Los tipos como él no suelen ser fieles a una mujer, bromeó Fabiola con una sonrisa diabólica en la cara. Fabiola. No seas ridícula. No creo que Jaime sea ese tipo de persona, reprendió Yasmín mientras le daba una ligera bofetada a Fabiola. Yasmín había cambiado por completo su visión de Jaime. Para ella, un hombre de bajo perfil de su calibre no se dejaría seducir con facilidad por las mujeres. Estoy de acuerdo. Yo también creo que Jaime no lo haría, intervino Zacarías. Confío en él, pero me preocupa que pueda estar en peligro, dijo Josefina. Está bien, dejemos de preocuparnos por él. Quizá te llame dentro de un rato. Vamos a comer, sugirió Zacarías. Después de eso, los cinco salieron a buscar un restaurante para comer. En cuanto salieron a la calle, Tomás sintió que algo iba mal. Arrugó las cejas y su corazón se aceleró al percibir el peligro. Señorita Serrano, parece que nos están siguiendo. Vaya primero con los demás. No mire atrás, le dijo Tomás a Josefina en voz baja. Luego de eso, Josefina asintió sorprendida. Aceleró el paso con Fabiola y los demás. En un instante, Tomás se agarró al cinturón y giró sobre sus talones. Cuando se volteó, vio que tres hombres se acercaban a él con una sonrisa de satisfacción. Incluso cuando fueron descubiertos por Tomás, no mostraron ni una sola señal de alarma. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos siguen? Preguntó Tomás con seriedad. Ah. Se escuchó un grito después de decir eso. Era la voz de Josefina. Tomás se volteó al instante en su dirección y descubrió que también había otros tres hombres delante de Josefina. Zacarías tembló de miedo cuando los tres hombres aparecieron ante él, pero hizo todo lo posible por proteger a las chicas interponiéndose entre los hombres y las chicas. Poco a poco, Zacarías y los demás retrocedieron y se reagruparon con Tomás. Entonces, ¿tú eres Jaime? Le preguntó a Zacarías uno de los hombres con corte de cabello. Era el tío de Teobaldo, Wilfredo Jaramillo. Nunca había visto a Jaime antes, así que pensó que Zacarías era Jaime. Yo soy. ¿Qué asuntos tienes con el señor Casas? Preguntó Tomás antes de que Zacarías terminara su frase. Por supuesto, estoy aquí para matarlo.
¿En serio pensó que lo dejaría vivir después de haber lisiado a Teobaldo? Respondió Wilfredo con frialdad. Eres de la familia Velázquez. Gritó Tomás mientras se tensaba en respuesta. Se quitó el cinturón y se dispuso a atacar. Eres Tomás Lamarque, ¿verdad? ¿Un consejo? Piérdete, héroe. Esto no tiene nada que ver contigo, Wilfredo espantó a Tomás. ¡Qué arrogancia! Gritó Tomás mientras arremetía contra Wilfredo con su cinturón. En ese momento, la primera persona que golpeara obtendría la ventaja. Cuando el cinturón metálico de Tomás golpeó a Wilfredo, éste ni siquiera intentó esquivarlo. En su lugar, se agarró al cinturón de Tomás y tiró con fuerza de él. Mientras Tomás seguía desconcertado, sintió el poderoso tirón que lo acercaba a Wilfredo. Luego de ello, Wilfredo golpeó con fuerza a Tomás en el abdomen de este. Tomás escupió una bocanada de sangre al instante y sintió que se le rompían las costillas. Capítulo 330. Reemplazar a Josefina. No puedo creer que el rey clandestino de Ciudad Higuera sea otro debilucho. Se burló Wilfredo. Tomás cayó al suelo después de eso. Su rostro hizo una mueca de dolor. Aunque quisiera levantarse, no podría reunir la energía para hacerlo. ¿Eres Jamie? Wilfredo volvió a preguntar mientras se acercaba a Zacarías. En ese momento, Zacarías estaba muerto de miedo. Sabía lo fuerte que era Tomás, así que cuando vio cómo Wilfredo eliminaba a este último de un solo puñetazo, se quedó estupefacto. Wilfredo frunció el ceño al ver la reacción de Zacarías. Teobaldo le dijo que Jaime era muy fuerte. Si ese de verdad es Jaime, ¿por qué está temblando así? Es imposible que Alfredo muriera en sus manos. Tú no eres Jaime, ¿verdad? Preguntó Wilfredo una vez más. No. No. Zacarías sacudió la cabeza con vehemencia. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Wilfredo con una mirada asesina en sus ojos y dio 2 pasos más hacia Zacarías. En ese momento, Zacarías casi podía sentir el aliento de Wilfredo en su cara y ni siquiera se atrevió a mirarlo a los ojos. No sé. Dejó arboleadas. Zacarías tartamudeó mientras temblaba de miedo. ¿Se fue? Wilfredo frunció el ceño antes de voltearse hacia las 3 chicas. ¿Cuál de ustedes es Josefina? Las 3 lo miraron con cara de terror y ninguna dijo nada. Era porque sabían por qué quería encontrar a Josefina. No hablarán, ¿verdad? Pues muy bien. Les destrozaré la ropa y las echaré a la calle para que todo el mundo pueda verlas, amenazó mientras las miraba con odio. Josefina y las demás se abrazaron con fuerza como si trataran de calmarse mutuamente. Sin embargo, nadie era capaz de calmar a los demás en ese momento porque todos estaban aterrorizados. ¿Cómo puede un hombre como tú intimidar a unas mujeres? Eres un desvergonzado. Déjalas en paz. Ven a mí si te atreves. Gritó Tomás enfadado desde el suelo al ver lo asustadas que estaban Josefina y las demás. Wilfredo ignoró por completo a Tomás mientras hacía un gesto a sus subordinados para que se ocuparan de él. Al momento siguiente, sus subordinados se dirigieron hacia Tomás y comenzaron a golpearlo. Josefina y el resto palidecieron al ver aquello. Se los preguntaré una vez más. ¿Quién de ustedes es Josefina? Tienen 3 segundos para pensarlo, o me las llevaré a las 3. Wilfredo volvió a gritar mientras los amenazaba. Después de eso, comenzó la cuenta atrás. 3. 2. 1. En ese momento, Josefina apretó los dientes y estuvo a punto de adelantarse porque no quería arrastrar a Fabiola y a Yasmín. Sin embargo, antes de que Josefina pudiera hacer algo, Yasmín se adelantó. Soy Josefina, afirmó Yasmín con voz decidida a pesar del miedo en su rostro. Oh. Oye, dijo Josefina en voz baja. No esperaba que Yasmín saliera por ella.
Wilfredo miró bien a Yasmín y sonrió con frialdad. Ahora entiendo por qué le gustas a Teobaldo. Cuando Zacarías vio salir a Yasmín, se puso pálido y quiso llamarla. Sin embargo, se detuvo cuando ella le lanzó una mirada. La gente era egoísta cuando se trataba de momentos como ese. Yasmín era su novia, así que no quería que corriera peligro. Él sabía lo que pasaría si Wilfredo la llevaba a Teobaldo.